Ayer se dieron a conocer en Brasil las declaraciones simultáneas, tanto de João Santana como de Mônica Moura, su esposa, que era la asistente responsable de la parte financiera y administrativa, de financiamiento de parte de Odebrecht a campañas electorales en diferentes lugares. De acuerdo con la información que ha sido divulgada ampliamente desde anoche en la República Dominicana, Mônica Moura, según estas grabaciones, aparece diciendo que se financió la campaña en El Salvador, en Angola y en Brasil, pero que no se hizo en la República Dominicana. Dice Mônica Moura que en República Dominicana ni en Argentina Odebrecht financió campañas electorales en el 2012, de acuerdo con esta grabación. Nosotros hicimos un intento, un esfuerzo, incluso hubo un medio, el periódico El Caribe, en la publicación que hizo ayer citó que la declaración de Mônica Moura estaba en el periódico O Globo. Buscamos las declaraciones de Mônica Moura en el periódico O Globo y no aparecen definitivamente. Además, la publicación que hizo la agencia de noticias EFE recogiendo las declaraciones de los medios de Brasil no menciona a la República Dominicana, pero en las grabaciones que se dieron a conocer posteriormente, por ejemplo en CDN, aparece el juez Sergio Moro haciendo la pregunta sobre las 8 campañas electorales financiadas en el exterior por parte de Odebrecht, con recursos de Odebrecht, a través del publicista João Santana. Dice la señora Mônica Moura que en el caso de El Salvador, el financiamiento por parte de Odebrecht se produjo por petición expresa del expresidente Luis Ignacio Lula, del Partido de los Trabajadores de Brasil, pero que en el caso de República Dominicana, de acuerdo con esa declaración, no hubo financiamiento de Odebrecht a República Dominicana ni tampoco en Argentina. Son los dos casos. Dice nada. De hecho, yo creo que debe haber mucha alegría en los predios del Palacio Nacional y personalmente en el presidente Danilo Medina, porque esta declaración descarta cualquier tipo de financiamiento de la campaña, no solo el presidente Medina, pero en el caso de él, que era que se señalaba, porque trabajó con João Santana y Mônica Moura, de que no recibió ningún financiamiento. Ella incluso es tajante, porque ella dice de Odebrecht ni de ninguna otra empresa. Yo no creo que ella pueda hablar por otra empresa, ¿verdad? o yo no sé si ni siquiera ella puede hablar por Odebrecht. Ella puede hablar en tanto que la empresa de ella y de su esposo, de que no recibieron dinero de Odebrecht. Bueno, eso es lo que ella puede decir, ciertamente. Vamos a escuchar la declaración. Porque, y si Odebrecht, no digo que sea el caso, por otra vía que no se enteraran ellos, hizo algún financiamiento, u otra de las empresas, porque no es solo Odebrecht, aquí han trabajado y trabajan varias empresas brasileñas. Yo creo que hay mucha gente, pero eso ha traído mucha alegría seguro al Palacio Nacional. No, digo, lo que nosotros hablábamos ayer del milagro, se produjo el milagro. Y a los demás partidos y candidatos, porque no solo se mencionaba el PLD, o sea, hay mucha gente que debe estar frotándose las manos. Bueno, pero además esto llegó también incluso a la reunión del Comité Político del PLD, que la declaración que emitió ayer Reinaldo Pared, al finalizar la reunión del Comité Político del PLD, era que había mucha alegría en el Comité Político porque esto confirmaba lo que ellos habían dicho ya, en el sentido de que no había habido financiamiento ilegal por parte de Odebrecht a las campañas electorales del 2012 o del 2016. Bueno, la gran pregunta ahora se refiere específicamente a la del 2012. Si no hubo, y vamos a creer que todo esto es cierto, porque no tenemos elementos para decir que no, aunque eso no se ha confirmado todavía oficialmente, que sea la voz de Mónica, pero bueno, se está dando como un hecho. Se está dando como un hecho. La del juez Sergio Moro, sí, que es una voz ya conocida porque todos hemos estado escuchando. Sí, pero eso no, porque sabe que se hacen muchas cosas. El presidente Fernández lo pusieron en una grabación en la campaña del 2004 a decir una cosa sobre la divisa que era una mentira. Lo hizo gente del presidente Hipólito Mejía, ¿tú recuerdas eso? Hay unos software que te ponen a ti a hablar cosas que tú no has dicho y es con tu voz, porque hacen unas simulaciones electrónicas.
O sea que eso tampoco es eso comprueba nada todavía, pero es una versión bastante difundida y hay que darle por lo menos beneficio de la duda. Lo que digo es que si todo eso es así, entonces con mayor razón debe apurar el paso el procurador para decir a quiénes se pagaron los sobornos de los 92 millones de dólares. Bueno, se supone que con la aprobación hoy del acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, el juez que tiene la responsabilidad, Medina Amador, tiene ya el gobierno en sus manos la decisión. Tal vez no haya ni siquiera que esperar un mes para que digan entonces. Pero bueno, vamos a escuchar la grabación que se ha divulgado en la República Dominicana con las declaraciones de una persona que dicen que es Mónica Moura, para utilizar el concepto que tú dices. Claro, que, el beneficio de la duda, porque nada se ha confirmado todavía. Vamos a escuchar la grabación tal y como la divulgou desde anoche CDN. De todas as eleições que nós fizemos fora do Brasil, Panamá, Venezuela, Angola, a Odebrecht contribuiu com essas. As únicas eleições que a Odebrecht nunca contribuiu, nem nenhuma outra empresa brasileira contribuiu, foi a campanha da Dominicana, que não teve nenhum dinheiro da Odebrecht, e as campanhas na Argentina, que nós fizemos 3 ou 4, que a Odebrecht nunca entrou, nunca pagou nada. As outras todas, Panamá, Venezuela, Angola, foram parte pagas pela Odebrecht. Dominicana nunca nada y Argentina nunca nada. Hasta ahí las declaraciones. Ese es el audio. Está también en el portal acento.com.do. Sí, el audio de Mónica Moura diciendo que ni Odebrecht ni ninguna otra empresa. Sí. Yo digo que es muy tajante porque ella puede hablar por ella de que no recibieron pago de Odebrecht, pero no puede hablar tajantemente por otras empresas, a menos que ellos le estuvieran trabajando a todas las empresas brasileñas aquí, y ese no es el caso, ¿no? Sí, sí, ciertamente. De hecho, ellos han dicho que ni siquiera trabajaron para Odebrecht. Bueno, es lo que el gobierno siempre ha dicho, que Joao recibió paga por unos aportes de empresarios dominicanos. Entonces, de manera que, ¿por qué ella habla en nombre de Odebrecht? Bueno, ella no habla en nombre de Odebrecht, ella menciona que Odebrecht no financió esa campaña, que es el propósito del interrogatorio, en realidad. ¿Y cómo ella puede ser tan tajante y decir que no la financió? Vamos a escuchar. Porque si ella no tenía ningún vínculo con la campaña de Danilo, más que la asesoría, ella no administraba eso. ¿Por qué es tan tajante? Bueno, habría que ver si... ¿Dónde era que estaba el despacho de Mónica Moura y Joao Santana en la campaña? Ese otro misterio, porque esos son de las cosas, y por eso el gobierno que se ha quejado tanto, diciendo que hay una mala leche, pero es que no han sido transparentes. ¿Por qué no se ha dicho de un principio? El despacho estaba aquí, se le pagó con tal dinero, porque si era una contribución política, no debió estar en Palacio. Pero tal vez debió estar en el local del PLD. Quienes pagaron esa campaña no lo registraron a nombre del PLD y no quieren aparecer públicamente, ni entonces el gobierno. Eso es falta de transparencia. Bueno, pero, y hay falta de transparencia porque algo malo se esconde. Gustavo, vamos a escuchar las declaraciones divulgadas ayer también de Joao Santana sobre el tema del financiamiento. Que él sí dice que se financió. Que entonces parece ser casi... Hay casi un él no es tan tajante como lo es Mónica Moura. Pero se infiere de lo que él dice. Pero se infiere ciertamente de lo que él dice, que a partir del 2010 él comenzó, financiado por Odebrecht, a ofrecer asesorías a campañas electorales. Vamos a escuchar a lo que dice Joao Santana. Dando también el beneficio de la duda. Porque dando también, por cierto, no ser él puede también. No ser él también. Vamos a escucharlo ahora. Em 2009 nós fizemos a campanha de El Salvador. Em 2010 eu continuei prestando consultoria política ao presidente eleito. Perfeito. E logo na sequência, permita complementar, logo na sequência eu comecei a fazer também uma pré-campanha para a República Dominicana, eu acho. O senhor recebeu por esses serviços na conta Shell Bill? Sim, algum pagamento, sim. Eu imagino que sim. O senhor prestou um depoimento aqui, mas a senhora Mônica também falou isso no depoimento imediatamente anterior a este que o senhor está prestando aqui, que a maior parte dos recursos que os senhores receberam no exterior na conta Shell Bill eram referentes a serviços prestados no exterior. Isso é verdade? Eu acho que uma boa parte, eu não sei dizer se a maior parte. E depoimentos feitos aqui na Polícia Federal ainda estavam distorcidos da realidade. Mas uma boa parte de pagamento, sim. O saldo final que foi encontrado a partir... Bueno, ahí Joao Santana está diciendo que los pagos que obviamente a partir del año 2010 él recibió de parte de la compañía para asesorar y apoyar
diferentes políticos en lugares en donde esta compañía y el Partido de los Trabajadores tenían intereses y querían ofrecer apoyo. Si finalmente... eso es lo que hay. Sí. Si Si tú finalmente todo eso es cierto, el caso de lo que dice Mónica, sobre todo, que ha sido lo más contundente, porque no mucha gente no lo esperaba. Yo creo que la culpa de que todo eso se enrollara tanto es del propio gobierno, que ha sido poco transparente, yo repito, porque bastaba con que dijeran, sí, este señor estuvo aquí, estuvo en tal lugar, se le pagó de este modo, tanto, de esta fuente y tanto, y ya. La otra cosa es, Gustavo, que en el año 2014 el señor Joao Santana hizo transferencias a su cuenta en Suiza por 5 millones de dólares o 4.5 millones de dólares. Dicen que son 10, otros dicen que son 9 depósitos de 500 mil dólares cada uno. 4.5 o 10 se en ha el barajado 2014 no hubo campaña electoral ese año. Y esas cuentas, de esos depósitos, se dice que eran de dinero procedente de República Dominicana. Ese es otro aspecto que igualmente tal vez la justicia brasileña se interese en aclararlo, o tal vez en los interrogatorios le hacen la pregunta. Pero recuerda que Odebrecht, sí, que hay que siempre hablar de Odebrecht en este caso, trasladó e instaló en República Dominicana, y eso ha sido ya sí documentado, su departamento que llaman de operaciones estructuradas o de propina, que era, ahí era que estaba dinero con el cual se pagaban sobornos. Entonces, sí. En una de esos interrogatorios, señor, ¿cómo que se llama? Fernando Migliaccio. Migliaccio dice que había mucha seguridad en que se pagaba. Tanto así que él dice en un momento, bueno, tanto que Joao hacía un trabajo y podía esperar hasta 4 o 5 años y porque estaba seguro que ese dinero iba a llegar. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor. Bueno, Fausto, mientras hay alegría en los predios del Palacio Nacional y en una gran parte del PLD. Y del comité político. En una gran parte, porque yo sé que hay gente que eso no tampoco le cae muy bien por las pugnas internas que hay ahí. Hay gente que entiende que si ahora brotan muchas cosas de ese caso, se le van a pagar los fouls a otros litorales que no son los litorales del presidente Medina, y eso habrá gente que no esté contenta. Bueno, hoy el juez Danilo Amador Quevedo se supone que va a informar, ya se dijo ayer que se tomó la decisión y que se va hoy a decir en qué consiste la decisión, si finalmente avala o no el acuerdo negociado, ¿no?, entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público para fines de someter el caso a la justicia, ya sin los ejecutivos de Odebrecht, pero sí con las personas que en esas declaraciones que darían los ejecutivos de Odebrecht estarían señaladas como quienes recibieron los sobornos en la suma de los 92 millones que ha dicho la empresa que pagó entre 2001 y 2014. Tú sabes que han surgido algunas dudas. Por ejemplo, Manuel Jiménez, que fue diputado y que ha sido la persona que ha llevado una instancia judicial en este proceso, sumó ayer un nuevo elemento que es como una especie de obstáculo. Él recusó al juez Danilo Amador Quevedo. Eso se suponía que era una decisión del mismo tribunal al conocerse la impugnación de este juez, que debe tomar la decisión, si se echa a un lado o si definitivamente se acoge la impugnación. Como es un sorteo el que se hizo, yo no sé si al final sería el coordinador de los juzgados de instrucción, José Alejandro Vargas, quien tomaría la decisión sobre la impugnación, la recusación de este juez. El otro caso es que han comenzado, obviamente, a brotar datos, etcétera. Una de las cosas que dicen es que la esposa del juez Danilo Amador Quevedo es miembro del Ministerio Público y que ese sería además un obstáculo en el que habría como un vínculo. No es la primera ocasión que se dan esos casos de abogados, que hay uno que está en la justicia, en los tribunales, y otro en el Ministerio Público. Ya. ¿Tú recuerdas que hubo varios casos así? Ha habido varios casos. Con el caso que se dio aquella vez de lo de
El caso de Félix Bautista, por ejemplo. La juez que subió a la Suprema Corte de Justicia tenía un vínculo porque estaba casada con un fiscal. O sea, eso se ha dado en otras ocasiones. Un fiscal importante. Sí, incluso. No sé si es porque el país es pequeño o que se dan esa colindancia por asuntos políticos. Pero finalmente, Gustavo, yo pienso que ese juez, Danilo Amador Quevedo, va a validar ese acuerdo debido a que el gobierno tiene urgencia y el Ministerio Público de terminar con el viacrucis que ha seguido después de la decisión del magistrado José Alejandro Vargas. Y no iban a dejar a un imponderable la decisión de cuál sería el juez que iba a tomar la validación o no de este acuerdo. Que el Ministerio Público lo tomó como utilizando el concepto de oportunidad, que es digamos, sí. Una todo eso ha sido interpretación jurídica. Muchos juristas han dicho que no cabe en este caso. Otros han dicho, como el caso de, bueno, hay varios abogados que dicen que no debía ser por este principio de oportunidad, sino como un proceso abreviado en el que provisionalmente se avala este acuerdo y luego se somete a un juez cuando ya se tuvieran todas las informaciones para proceder judicialmente con las personas vinculadas a la recepción de los sobornos. Opiniones. Porque habría que ver qué es lo que finalmente va a decir la empresa de quiénes fueron los sobornados. Sí, hay opiniones interesantes también de juristas como Francisco Álvarez Valdés, el buen amigo Pancho, que por cierto estarán publicados en unos minutos aquí en Acento. Él ha dicho lo contradictorio que sería este tipo de acuerdo que libraría a esta gente de un sometimiento penal, cuando aquí hay leyes muy claras sobre el soborno, el pago o ofrecimiento o recibimiento de soborno, y que eso cae en una legislación que habla de soborno transnacional y que es algo muy delicado, incluso para el clima de negocio, digo yo, que en un país se acepte esto como que no es nada. Entonces habría que ver qué ocurre. Este caso resulte o no propiamente el Partido de la Liberación Dominicana en su campaña mencionado, señalado o librado, ya esto de por sí va a sentar un precedente. Si es que finalmente no se hace nada y nadie mencionado, ni juzgado, ni condenado, yo creo que el chinchín de fe que tenía mucha gente en las instituciones se va a desmoronar. Y ni qué decir, yo no sé si la gente tendría ánimo de levantarse a votar otra vez, con tantas cosas que están pasando. Los procesos electorales en nuestro país tienen han demostrado tener una vitalidad y una capacidad muy grande para reanimar la vida económica y el interés de la gente. Bueno. Sobre todo porque la política, Gustavo, la política es parte de un mercado. Y la economía aquí en el mejor sentido de la palabra, bueno, aquí todo se compra y se vende. Todo se compra y todo se vende. Entonces, ahora está el debate, por ejemplo, que yo creo que debemos abordarlo, sobre que está a nivel del Congreso. Ayer una comisión de la sociedad civil, Participación Ciudadana, Finjus y otras instancias fueron a debatir junto con una comisión bicameral del Congreso las propuestas a la ley de partidos políticos y a las modificaciones de la ley electoral. Parece que la Junta también convenció a Monseñor Agripino Núñez Collado para que asuma la coordinación desde el CES de la modificación de la ley de partido, de la ley electoral. Bueno, esa es una responsabilidad que tiene en esa instancia y él muy contento porque bien que le gusta a Monseñor todo esto, ¿no? Vamos a hablar de eso en un momento, entonces hacemos una pausa. Bueno, sí, el Congreso, que todo el mundo sabe, no es un secreto, que eso es un territorio de dominio casi absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en el Senado. Ayer llenó la formalidad que siempre se llena de escuchar, recibir propuestas, sugerencias de diversas entidades. La más representativa, Participación Ciudadana, también estuvo Finju, estuvo ADOCO, otras instancias, otras ONG. Expusieron su punto de vista y dijeron cosas que ellos entienden que se deben hacer. Sobre todo la preocupación por lo que estuve viendo de la mayoría de esas entidades está
en que se debe poner más rigor y ciertos límites al uso del dinero, a las fuentes del dinero, a la temporada de campaña, a tratar de evitar los excesos de un lado y la falta de equidad. Por ahí es que van más o menos las cosas en cuanto a la reforma a la ley electoral. Y la de partido, sobre todo, está la inquietud por las primarias, si se hacen al unísono, si las dirige la Junta o si no. Eso ya será un elemento, me parece, más difícil que se pongan de acuerdo en esta parte. Bueno, Gustavo, yo creo que hay una propuesta muy interesante que formuló ayer Marisela Duval como coordinadora general de Participación Ciudadana. Se estrenó con tema caliente. En esta comisión, sí. Ella es socióloga, demógrafa, es una persona muy conocida en el ámbito de la investigación científica en República Dominicana. Ha dicho Marisela Duval que previo a discutir la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral, hace falta un pacto de la sociedad dominicana que incluya a los partidos políticos, a las instancias de la sociedad civil, a las academias y a sectores empresariales, por ejemplo, para llevar adelante unas cuantas reformas que son imprescindibles para mejorar el sistema democrático. Ese pacto, dice Marisela Duval, ya en el pasado ha habido esos pactos sobre la reforma de la seguridad social que se aplicó en el país, que fue resultado de un pacto, aumentos de salario que los ha habido también, sobre proyectos importantes como las reformas en el ámbito de la salud, por ejemplo, o el pacto por la educación, que son aspectos en los cuales hay constancia de que los resultados han sido sumamente positivos. Pero dice Marisela Duval que es muy importante este pacto debido a que es necesario ponerse de acuerdo en el sentido de rescatar la institucionalidad. Por ejemplo, no es posible que continúe el control político sobre las instancias de la justicia dominicana. Pero eso sí es difícil cambiarlo. Que no es posible que continúe el control político sobre el Tribunal Constitucional y sobre el Tribunal Superior Electoral. Bueno, eso es una buena propuesta, pero eso no es posible. Bueno, pero es lo que ellos están proponiendo. Sí, es una propuesta, pero creo que ningún político, ningún partido, ni lo hizo antes Balaguer, que no respetaba nada de eso, imponía a quien fuera. El PRD también se sirvió con la cuchara grande, con la mayoría, y el PLD mucho menos. Es un partido de vocación autoritaria. Es un partido, aunque Juan Bosch decía que era marxista, no leninista, la estructura del PLD, quien conoce algo de lo que Lenin llamaba el partido nuevo tipo, eso es el PLD, eso es una cosa rígida. Ellos han tenido más o menos que adaptarse, pero ellos no creen en eso. En eso de que es democracia, ¿no? Ellos tienen el poder y dicen que el poder es para usarlo. Eso lo dice Euclides, no, eso lo dicen ellos, no, esa es la convicción de la mayoría de ellos. Además de que dicen que los pleitos se ganan peleando, o sea que eso está muy bien, esa propuesta, pero yo no creo que eso no va a ningún lado. De consolación, lo que el PLD pudiera hacer, y ahora le va a salir mejor todavía. Sí. Porque ¿qué pudieran ellos hacer? Darle uno que otro integrante al PRD que es su aliado, u otro de los partidos. Es que es la misma cosa, eso no tiene Por sentido. eso, mejor son hijos del mismo padre, además. Que sigue el PLD entonces. Eso es lo que ellos van a hacer. Y que gobierne el PLD hasta que, no hasta el 44, como dijo Leonel Fernández, no. 70 años más, como gobernó el PRI en el ahí dependerá de si ellos logran y nos resignamos obtener la mayoría de votos. No, la gente tiene que luchar pero en ese ámbito no hay nada que hacer. No hay nada que hacer ahí. Es bonito eso, pero es una pérdida de tiempo. Bueno, pues acostémonos en una hibernación hasta que este país pueda despertar. No, pero la gente no está en hibernación, la gente está luchando en otros ámbitos, la gente está en la calle, la gente está protestando. Ahora, esas entidades que creen que todo dentro del marco del sistema están perdiendo su tiempo, lamentablemente. Bueno, pero hay gente que dedica su tiempo y que se siente bien y que yo creo que yo los aplaudo, pero tengo que ser fríamente realista y cruelmente realista. Eso no va a ningún lado, esa es la realidad. Hay que ser optimista, Gustavo. No, yo soy optimista. Este país tiene que echar adelante. Yo entiendo que ese no es el ámbito. Ya, muy bien. Bueno, señores, muchas gracias. Con este optimismo de Gustavo hasta mañana. Así mismo.